sobre lo que serían los consejos prácticos para iniciar una sucesión o mi primer proceso sucesorio. Ya hemos visto inclusive en seminarios y demás, en actividades sobre estos temas, y principalmente lo que a mí siempre me gusta empezar a ver es el rol que el abogado debería tener frente al caso que se le presenta. Una primera pregunta que nos podemos hacer es ¿por qué el cliente acude a nuestro servicio? ¿Sí? Eso es importante porque, digamos, puede haber dos facetas más allá de lo que sería el expediente sucesorio en general en el ejercicio de la profesión del abogado. Uno puede tener un rol de prevención, muchas veces se puede dar en el caso de lo que sería el abogado laboralista de empresa, donde ordena todos los temas laborales de esa empresa para evitar conflictos. A veces pueden suceder, pero eventualmente si está todo ordenado, tiene todos los empleados registrados y demás, se va a achicar el nivel de siniestralidad. Y por otro lado puede ser que recurran a nosotros ya con el problema, con el conflicto latente. Entonces es importante que sea tanto en una faceta más preventiva o en el caso particular de tener que ya tener que resolver el conflicto o el problema que se suscita, tener bien en cuenta que nosotros somos solucionadores de problemas, ¿sí? Entonces, yendo particularmente a lo que es la sucesión, muchas veces puede pasar que el cliente, sea porque vino por recomendación, porque vio una publicidad, etc., muchas veces viene al expediente a traernos esa sucesión que se tiene que abrir o ya está iniciada, pero viene con algún conflicto extra que puede ser de relaciones entre los herederos, puede ser, y a mí me ha pasado hace algunos años, la famosa firma al boleto de compraventa. Entonces vienen a esa entrevista inicial, que luego vamos a ver la importancia que tiene en la relación con el cliente, lo que es la entrevista inicial, viene con un boleto de compraventa ya firmado, ¿no? Para luego, una vez que se termina la sucesión, poner en práctica el tracto abreviado, ¿no? La venta a un tercero del bien que estaba a nombre del causante. Y el boleto de compraventa tiene un plazo. Entonces a mí particularmente me sucedió en un expediente que tenía en provincia de Buenos Aires, que la heredera, única heredera, que a su vez encima tenía sucesión no solo del padre, sino también de la madre, que ya la había iniciado anteriormente, tenía el problema del plazo en el boleto. O sea, en lugar de, antes de firmar el boleto, consultar a un abogado, vendieron en bloque una propiedad horizontal y firmó. El plazo era de difícil cumplimiento, porque ni siquiera todavía se tenía sorteada la sucesión. Bueno, en ese caso particular, nuestro rol solucionador va a estar en pos no solo de todas las cuestiones del trámite propio de la sucesión, sino también de leer ese boleto de compraventa y tratar de atacar el problema, hablando con este caso particular con la constructora y planteando la situación que seguramente no se llegue a cumplir con ese plazo establecido. Encima, en el caso particular, había terceros involucrados, que muchos ya tenían su sucesión terminada o directamente eran las personas físicas titulares las que estaban para vender. Y bueno, en este caso particular lo pude solucionar, pero luego de resolver distintos problemas que se fueron generando en la negociación con la constructora y luego lo que era la sucesión propia, vinculándola con la sucesión de la madre de este heredero que ya estaba abierta. Entonces, bueno, estos imponderables que se pueden ir generando, uno cuando tiene este rol solucionador tiene que ponerse también a ver al cliente en ese por qué viene a nosotros, no para quedarse dentro del problema, sino para retirarse, mirarlo desde una perspectiva distinta, ese conflicto, ese problema que se tiene, y a partir de ahí buscar distintas soluciones, muchas veces aplicando la creatividad para poder transmitirle la tranquilidad necesaria al cliente y poder obviamente brindar un servicio que sea
solvente. Y cómo nosotros nos podemos dar cuenta de cuáles son, digamos, las cuestiones que hacen a este expediente que se nos viene, que viene un cliente que llama a nuestro estudio, sea por teléfono, sea por mail, a través de un conocido que nos recomendó y demás. Ahí entra en juego lo que es la entrevista inicial, que es muy importante. Entrevista inicial que hasta puede ser realizada en etapas, puede ser un primer llamado telefónico, donde uno combina, bueno, tráigame tal documentación o le manda por mail. Yo suelo hacer una especie de checklist, de memo, donde le pongo al cliente toda la documentación que tiene que juntar, inclusive después lo sumo al presupuesto como ayuda a memoria. Pero acá en este tema, la entrevista inicial, que reitero, puede ser que sea una entrevista personal. Bueno, ahora con la cuestión de pospandemia es muy común tener Zoom y demás, pero ahí va a ser muy importante ya tener en cuenta una matriz de preguntas para poder recabar toda la información necesaria para luego saber digamos, cómo va a ser nuestro servicio y poder presupuestarlo bien. Inclusive yo recomiendo siempre, cuando se trata, digamos, de brindar el presupuesto, que a mi entender tiene que ser con posterioridad a la entrevista inicial para tener esa información que luego uno construye el presupuesto. Uno tiene que inclusive brindar la mayor información posible y advertir, por ejemplo, que se presupuesta para iniciar la sucesión de, no sé, José González, pero siempre advertir, si uno vio que puede haber alguna cuestión más, siempre poner alguna leyenda donde se aclare que cualquier cuestión que surja a futuro se va a presupuestar aparte. Después uno toma la decisión por la relación que tiene con el cliente, por la magnitud que tiene ese servicio extra, si lo bonifica. En el caso de hacerlo, manifestarlo para que quede bien claro esa actitud que uno tiene de bonificar un servicio al cliente. Pero digamos que quede bien claro, porque después puede venir el malentendido. Bueno, doctor, pero usted no me dijo que yo tenía que pagar aparte el segundo testimonio de la escritura. Bueno, a ver, yo le pedí la documentación, le pedí las escrituras que acreditan que usted tiene, el causante tiene la propiedad de ese bien. Si no tiene el original, hay que pedirlo. Entonces, bueno, se entiende que tiene un costo el pedir ese segundo testimonio, y por tanto uno, digamos, esto generalmente se hace con una escribanía, brinda la solución, que es obtener ese segundo testimonio con un presupuesto. Pero bueno, es importante siempre aclarar todo para no tener que tener después malos entendidos, que por ahí por una tontería termina siendo que uno, no digo que pierda un cliente, pero que genere un malestar. En esta entrevista inicial, las preguntas pueden parecer muy básicas, pero desde cuál es su relación con el causante, bien, es el hijo, tiene la partida de nacimiento. A mí me ha pasado en una situación de un tema laboral, yo como abogado de la empresa, fallece un obrero y viene el hijo por el tema de cobrar la indemnización, un tema estrictamente laboral. Y cuando tengo la entrevista con esta persona para ir a lo que sería todo el tema de pagar la indemnización, no tenía la partida de nacimiento porque ni siquiera lo había reconocido como hijo el obrero. Bueno, ahí yo obviamente como abogado de empresa no me inmiscuí demasiado, porque mi función era pagarle a quien tenga derecho a cobrar esa indemnización. En el caso particular de este joven le dije, bueno, cuanto menos van a tener que sumar el cuerpo, o si tiene algún familiar vivo para poder hacerse un ADN y para poder hacer todo el tema de la afiliación. Inclusive si ya tiene una afiliación, esa persona tener que cambiarla por la otra. Todas cuestiones que hacen el derecho de familia, pero hay un punto donde, esto es un tema laboral, reitero, pero si una persona se presenta en un sucesorio, tiene que acreditar el vínculo, no alcanza con decir soy el hijo de, yo tengo que acreditarlo. ¿Y cómo lo acredito? Con la partida de nacimiento. Entonces, bueno, son detalles que no son menores. ¿Cuál es el vínculo que usted tiene? ¿Tiene otros herederos? ¿Usted tiene otros familiares que podrían tener derecho? También pasa. Una persona que quiere hacer la sucesión, pero no quiere que hereden los demás. Bueno, a ver, usted no es la ley. Si hay otros terceros que tienen derecho,
se puede negociar, se puede comprar, o sea, lo que sería adquirir la cesión de los derechos hereditarios. Hay formas, pero siempre enfrentando la situación. No quiero que herede, entonces oculto y no presento, no, esas cosas no se hacen. ¿Por qué? Hasta se puede incurrir, digamos, en una cuestión todavía más grave. Pero esto es importante, informarle al cliente. Primero es cuál es la relación que usted tiene. Bueno, tiene este parentesco, necesitamos acreditarlo. Bien. Después, otras cuestiones. El estado civil del causante. Me ha pasado hace un año que tomo una sucesión ya iniciada, se había inscrito un rodado, y cuando veo, la persona que se me presenta era la concubina del causante y tenían una hija. Obviamente yo presumía que en la declaratoria de herederos estaba como heredera la hija, y como era menor tenía en ese momento la potestad sobre la hija, la madre, y la representaba. La cuestión es que en la declaratoria de herederos estaba la concubina como heredera, confundiendo la institución matrimonio con el concubinato. Tenían una unión civil, pero obviamente eso no genera derechos hereditarios. Hubo un error que pasó por el juez, por el secretario, no sé si alguien más que llevaba el expediente, por el Ministerio Público Fiscal, por la abogada que tenía el expediente antes. No lo culpo al cliente porque no tiene por qué saberlo. Pero bueno, ahí hubo que rectificar la declaratoria de herederos. Es un error muy grave. Entonces siempre hay que preguntar, bueno, ¿usted qué relación tenía? ¿Era la concubina? Bueno, mire, no tiene derecho como concubina a presentarse en la sucesión, ¿sí? Después hay otras cuestiones que hacen a lo que sería en las cuestiones laborales, de cobrar la indemnización por fallecimiento y demás, pero en el caso estricto de lo que es una sucesión, tienen que acreditar el vínculo. Y después otras cuestiones importantes que un poco adelantaba antes es, bueno, ¿cómo acredito la titularidad ya del causante respecto de los bienes que componen el acervo hereditario? Entonces ahí es muy importante. Bueno, tenía un auto, bien. ¿El auto a nombre de quién estaba? Para poder resolver esa pregunta tan simple, miremos el título. Entonces, debería pedírsele al cliente los títulos que acrediten la relación que él tiene con los bienes, ¿sí? Entonces, título de propiedad automotor, donde figura si el causante es José González. José González figura como titular, figura como el 100% de titular, estaba casado. Entonces ahí entramos en la situación ganancial. Bueno, si estaba casado y hay un supérstite, retira su 50%, y en la otra parte ganancial, si hay hijos, no concurren con el supérstite y se reparten entre la cantidad de hijos ese 50%. Son cuestiones que uno tiene que tenerlas bien en claro. Ahora, suponiendo que nunca hizo la transferencia, tenía la posesión del auto pero nunca hizo la transferencia, bueno, ahí ya hay un punto donde evidentemente no vamos a poder acreditar directamente con ese título, va a haber que lograr que pase a nombre del causante o eventualmente hacerse del contacto del último titular y tratar de pasarlo a nombre ya de los herederos. Otras cuestiones importantes son en escrituras de inmuebles. Bueno, el original, no está el original, hay que pedir el segundo testimonio. Segundo testimonio que si tenemos una fotocopia, se puede pedir la inscripción en el registro de propiedad inmueble. Yo siempre recomiendo armar equipos en este caso, por ejemplo. Es un tema más de derecho notarial, siempre hay que tener un escribano que nos brinde ese servicio, ¿sí? Que inclusive muchas veces tiene un servicio de gestoría que nos puede permitir resolver ese trámite y nosotros dedicarnos a nuestra labor sin tener que sobrecargarnos. Puede pasar también que lo que sería, digamos, el título está original pero no está a nombre del causante, sino que está a nombre del padre del causante. Entonces, en ese caso particular, ¿qué hay que hacer? Hay que ver si está abierta la sucesión de ese antepasado. Si está abierta, bueno, ¿se denunció? ¿Se bien? No, seguramente no, porque si está todavía a nombre de aquel, digamos, no pasó a nombre de los herederos. Entonces, bueno, habría que determinar esa sucesión, de cuántos herederos había. Lo más simple sería que el causante actual, digamos, nuestro cliente que nos trajo ese caso, si es único heredero va a ser más fácil, puede ser que tenga otros hijos. Bueno, si están vivos va a quedar un título en condominio, y va a entrar solamente esa partecita de la sucesión que nosotros estamos tramitando. Entonces son cuestiones
que se van a ir desprendiendo de lo que es la entrevista inicial, que uno parte de preguntas que pueden parecer muy tontas, pero que tienen una importancia enorme para poder determinar cuál es nuestra labor, ¿sí? Y después hay otras cuestiones también que pueden vincularse con, por ejemplo, la conexidad de expedientes, ¿sí? Entonces puede pasar que matrimonio, fallece primero uno de ellos, se inicia la sucesión y después fallece el otro integrante del matrimonio. Bueno, si hay un bien que, suponiendo que todavía no se presentó la sucesión del premuerto, lo que se puede hacer es, obviamente, sortear la sucesión de este segundo integrante, o sea, el supérstite, y pedir la conexidad no solo por el vínculo que los unía, sino también acreditarlo a efectos de que, digamos, sea 100% asegurada la conexidad otorgada, digamos, invocar de que hay un bien en común y que es necesario proceder a la venta del mismo o a dejarlo a nombre de los herederos. Entonces ahí también hay un sustento extra que va a generar que seguramente se dé lugar a la conexidad, no solo por el vínculo que unía a los dos causantes, sino también porque hay un bien en común que es necesario, digamos, resolver la cuestión de la titularidad. Entonces estas preguntas, bueno, el causante estaba casado, bien, o estaba divorciado, bueno, estaba divorciado, bien, tiene el acta de matrimonio con la anotación al margen izquierdo de ese divorcio, bueno, está hecho. Son todas cuestiones que van a ir saliendo. Y en este armar equipos, recién mencioné a los escribanos, también hay que armar equipos con otros colegas, porque, digamos, no todos los abogados tienen la posibilidad de conocer distintas áreas. Entonces puede pasar que alguien que se dedique exclusivamente a hacer divorcios, entonces por ahí no estaba anotado ese divorcio, poder delegarle terminar ese expediente, o cuestiones que hacen al derecho laboral, que si bien no entran en lo que es la sucesión, pero si el cliente requiere algún asesoramiento y uno no está en condiciones de hacerlo, poder delegarlo y brindarle la contención necesaria a ese cliente. Y otros puntos también que pueden ser un agrimensor. En provincia de Buenos Aires está el famoso estado parcelario o cédula catastral, que se tramita a través de un agrimensor en lo que sería catastro, digamos, que depende de ARBA. Es un trámite que se va a pedir esa cédula catastral al momento de ya tener la declaratoria de herederos y pedir la inscripción. Entonces es bueno tener un agrimensor de confianza al cual con tiempo delegarle ese trámite, salvo que el cliente tenga su propio agrimensor. Y ahí yo siempre recomiendo, ¿se trabaja en equipo? Bien. ¿Presupuesto nuestro? Fenómeno. Si hay extras, el agrimensor, mire, yo le recomiendo al agrimensor Álvarez. Le pide el presupuesto o yo se lo giro y usted directamente trata con él. Y me manda, en este caso, la cédula catastral. O el escribano. Bueno, le podemos pedir al escribano que presupueste lo que sería la gestión de un segundo testimonio. Bien, fenómeno. Listo. Y sale el presupuesto. Son esos extras que pueden surgir aclarados en nuestro propio presupuesto, ¿sí? Entonces es importantísimo tener no solo colegas en otras áreas. Yo en mi caso particular tengo, digamos, además de temas de sucesiones, temas de sociedades, laboral, que hacen a mi labor profesional, pero no siempre me ha pasado con herederos, digamos, con socios que son clientes, una SRL, pero resulta que alguno de los socios fallece y los hijos contratan a otro abogado. Y me ha pasado que el abogado que hizo esa sucesión no sabía escribir el oficio en la IGJ, ¿sí? Que hay que hacer un dictamen y demás. Bueno, yo monitoreaba el tema porque tenía el interés como abogado de la empresa de solucionar la composición societaria y me venían escondiendo la información hasta que un momento hablo con la abogada y le digo, mire, yo entiendo del tema, me pongo a disposición, por favor, no dilatemos más este tema porque no solo perjudica a su cliente, sino que perjudica también al resto de los socios. Bueno, estas cuestiones de que si uno no está inmiscuido en esas cuestiones, tener equipo, esto es un abogado que se dedique a hacer eso, para poder delegarlo y, digamos, hacer un servicio que sea solvente. Básicamente esto en cuanto a lo que es la entrevista inicial y todo lo que es la información que hay que recabar, ¿sí?
Por otra parte, también es importante lo que es el presupuesto, que el presupuesto obviamente va a venir con posterioridad a la entrevista inicial, que reitero, no es solamente un acto, puede ser en distintas reuniones que uno tenga, presenciales, por medios digitales o inclusive por teléfono. El presupuesto va a ser nuestra carta de presentación. Yo siempre recomiendo en lo que sería el encabezado poner los datos nuestros. Si es posible, y dependiendo también del cliente y digamos, de la relación que uno tenga, es bueno pautar los medios de comunicación, los horarios. Puede pasar que un sábado a la tarde nos mandan un mensaje por WhatsApp. Y la verdad que si no es algo realmente urgente, que uno le había pedido al cliente porque el lunes a primera hora yo necesitaba contar con una documentación, por ejemplo, y me lo manda sábado a la tarde, bien. Ahora, si me va a mandar una consulta por algo que puede esperar y es sábado a la tarde y yo estoy con mi familia, ahí hace al buen gusto a aclarar cuáles son los horarios. Después, si el cliente no lo cumple, él estará en falta, pero es importante marcar estas cuestiones, digamos, de orden, diciendo, bueno, horario de atención, si es llamada telefónica, previamente concertar un horario, porque si no empieza a sonar el teléfono a cada rato, del celular, y por ahí uno está en una reunión y demás. Usar la vía del mail como una posibilidad de, si hay una consulta extensa, leerlo con tranquilidad, poder resolverlo con tranquilidad, ¿no? Por ahí, mismas veces por teléfono no se entiende, porque hablan mucho y por ahí es confuso el enunciado. Entonces, bueno, tener el manejo uno como profesional, que es el que tiene la expertise en el asunto, decir, bueno, son estas las condiciones. Y después, bueno, van a estar las cuestiones centrales, digamos, el corazón de lo que es el presupuesto, que es el valor del honorario. Acá hay cuestiones que siempre son muy importantes y todos decimos, bueno, ¿cómo lo presupuesto? Obviamente que hay una ley de honorarios en lo que es provincia de Buenos Aires, una ley de honorarios en lo que es capital federal y también en distintas jurisdicciones restantes del país. Pero, por ejemplo, hay una cuestión muy importante que yo siempre hago énfasis, que es el mantener el poder adquisitivo del honorario que uno va a pasar. La sucesión puede demandar 6 meses, un año, depende de la complejidad que tenga, si tomamos hasta obtener la declaratoria de herederos o si tomamos inscribir los bienes, cuántos bienes son, cómo están de documentación esos bienes, porque puede pasar, como dije anteriormente, que haya que inclusive resolver en otros expedientes cuestiones. Entonces, dado que, suponiendo, tomando la medida de 6 meses, lo que hoy vale algo no va a valer lo mismo dentro de 6 meses. Si yo tengo hoy, por supuesto, 10.000 pesos, me puedo comprar una cantidad de litros de nafta que dentro de 6 meses voy a comprar menos, porque la inflación está y llegó para quedarse. Entonces, evidentemente, ahí hay que tratar de buscar mecanismos donde, obviamente, consensuándolo con el cliente, que el cliente sepa el presupuesto que se le pasa, que no sea una sorpresa, pero establecer algún mecanismo como para resguardar ese poder adquisitivo que uno tiene que tener y que también sea pagadero para el cliente. Entonces, una opción que a veces hay, suponiendo que hay un tracto abreviado, se pauta un porcentaje entre el 1 y el 5 aproximadamente, esto por costumbre, sobre el valor de venta de ese bien, que generalmente se cobra al momento de hacer la escritura, ¿sí? Entonces, el día que se hace la escritura, nuestro cliente percibe el precio y ese precio rescata ese 3, 2, 4% que hayamos pautado y nos paga, generalmente en dólar billete. Pero suponiendo que uno lo divide, bueno, lo que es hasta la declaratoria, ¿sí? Entonces ahí uno puede pautar un valor de referencia que puede ser establecido inclusive, bueno, mi labor sería, no sé, el 20% de lo que es el acervo, listo, bien. Ahora, para resguardarle el valor, usted me puede pagar en pesos, pero me va a pagar en pesos equivalentes, o sea, el presupuesto estamos en dólares, pagaderos en los pesos equivalentes al momento de cada pago, porque realmente uno lo cuantifica. Esto es una opción, no es que es así obligatorio, pero bueno, es una forma, un mecanismo de que yo sé que si pasé 100 dólares y hoy son 20.000 pesos, ¿sí? La cuota del siguiente mes, si el dólar subió a 250, yo voy a percibir 25.000, no voy a percibir 20, porque obviamente, como dije anteriormente,
voy a comprar menos litros de nafta, menos litros de leche. Entonces, tratar de establecer un mecanismo donde, por un lado, tampoco sea en desmedro de la posibilidad de pagar del cliente, pero que lo sepa de antemano, de que como un mecanismo de resguardo, así como si fuera en un contrato de alquiler aplicar el IPC, el índice de precios al consumidor, aplicar, bueno, yo le paso en dólares, pero solo el efecto de resguardar el valor, porque van a pasar, no sé, 6, 8 meses. Entonces usted me va pagando de a $100 por mes, ¿sí? Pagaderos al valor real del dólar de ese momento que me paga. Punto. Si obviamente uno después pautará si hubo una disparada de la cotización, bueno, también ahí uno se puede sentar a tener una negociación para que, digamos, le sirva tanto al abogado como al cliente. Pero es importante, y hago énfasis en esto, en que el presupuesto nos sirva a nosotros y también pueda pagarlo el cliente, porque si no, no va a tener sentido. Digamos, esto hace también a la valoración que nosotros nos damos como profesionales. Muchas veces pasa, hay una especie de compulsa, uno tiene un cliente, pero fallece, no sé, el padre, y hay distintos abogados de cada uno de los herederos. Bueno, hay una compulsa de presupuestos. Yo paso, no sé, 10.000, y me viene mi cliente y me dice, mira, hay un abogado que pasó 500. Bueno, si pasó 500 y el promedio general es de 10.000, yo le recomendaría a mi cliente, más allá de que muchas veces cada uno puede tener su propio abogado, digamos, pero en un contexto de decir, bueno, unificamos el patrocinio, el que pasó 500, dudo hasta que tenga título habilitante, porque entre 500 y 10.000 hay mucha diferencia. Después, digamos, estoy hablando de valores de referencia, ¿no? A modo de ejemplo. Puede uno cobrar 10, el otro cobra 9, otro 8, depende de la experiencia que se tenga, digamos, de un montón de cuestiones que hacen a cada colega, pero más o menos hay un punto de equilibrio que entre 6 y 10 se cobra tal trabajo, ¿sí? Si alguien va muy por debajo de eso, cuanto menos es sospechoso, porque es alguien que tiene intenciones de ejercer la profesión con fines altruistas, no deberían hacerlo, porque eso también es una competencia desleal. Pero bueno, después hay que ver que cobra poco, cuánto tiempo le dedica, qué idoneidad tiene y demás. Entonces, bueno, ahí también, cuando uno es claro a la hora de pasar el presupuesto, no solo lo hace en resguardo de su propia economía, sino también cada vez que actuamos como profesionales, abogados, estamos poniendo lo que es, digamos, todos los abogados y nuestra reputación general, la estamos poniendo en prueba con la sociedad, con la comunidad, con lo cual, bueno, siempre está esa mala fama. Bueno, y si la mayoría de los abogados somos éticos y correctos, vamos a tener una buena reputación. Si hay muchos que hacen malas cosas, o pocos, porque la verdad que quizás son pocos los abogados que hacen malas cosas, por ahí uno que lo hizo mal termina generando un efecto multiplicador y nos perjudica a los demás, y la gente dice, pero el abogado es caro. No, bueno, yo le presupuesto conforme lo que es el servicio, la dedicación que le tengo que dar. Pasa muchas veces, pero doctor, esto simplemente un papelito. No, un papelito. Yo tengo un título habilitante que me costó conseguir, una matrícula, tengo un conocimiento, tengo que analizar su caso, ¿sí? Entonces es un servicio que a veces la gente no lo valora tanto porque no lo ve tan tangible, salvo en los actos propios de acá tiene este papel, acá está usted reconocido como heredero, pero todo el día a día uno ahí es como que no lo valora. Entonces es importante también lo que es la información, y retomo lo que son los medios de comunicación. Bueno, tener una información periódica también depende del cliente y lo que él exija y la forma que tenga de manejarse. Hay gente que no le interesa mucho enterarse de lo que va pasando, otra gente sí. Siempre es bueno informar y mostrar los avances porque hace nuestra labor, pero es muy importante esto, digamos, siempre a la hora de presupuestar, hacerlo de una forma que nos permita mantener nuestro poder adquisitivo, que obviamente sea posible pagarlo al cliente. Es preferible a veces decirle, bueno, mira, yo tengo que cobrarle esto. Si usted no lo puede pagar, veamos la manera, y si no, bueno, busque otra alternativa, pero digamos, no, tampoco el compromiso de que le tengo que cobrar barato, porque si no, bueno, hará otro abogado que lo haga, lo hará más adelante cuando recaude el dinero. O sea, más o menos hay un promedio, digamos, dependiendo de cada circunstancia. Reitero, es bueno siempre leer la ley de honorarios profesionales. Está la costumbre de, cuando es un tracto, de cobrar un porcentaje sobre el valor de la venta, que generalmente es en dólares. Pero bueno, son distintas cuestiones que hay que tener en cuenta, y siempre que sea claro. Si la labor es por esto, por esto, por esto. Si surge algún imponderable, se presupuesta aparte.
Y eso va a generar que el vínculo con el cliente sea fluido y que no haya malos entendidos. Sumo el tema de la información, como dije anteriormente, y yo siempre cierro el presupuesto, una vez que datos de contacto, todo lo que es la parte de valores, y reiterar que si bien uno ya lo hizo en la entrevista inicial, o en los mails que se fueron intercambiando con el cliente, hacer la lista de la documentación que se necesita para iniciar la sucesión y tramitarla. Y siempre, obviamente, cuando se recibe la documentación, hacer un recibo, que quede claro que esa documentación uno la tiene. No me entregó el original, bueno, me entregó copia de la escritura, porque después, doctor, usted tiene original, no, mire, usted el 23 de enero del 2022 me entregó una fotocopia de la escritura de la casa de la calle Bonifacio. Bien, listo. No me dio el original, porque dice fotocopia. Bien, puede pasar, entonces esto es importante. Y otra cuestión también que recomiendo en este intercambio con el cliente, guardar los mails. Si es posible, en una carpetita, imprimirlos, tenerlos. Obviamente que depende de cada cliente, pero hay clientes que son propensos siempre a delegar en el otro la responsabilidad. Entonces, no, yo ya le di eso, yo ya le dije, no, mire, acá en el mail, el día 3 de agosto del 2021 usted me dijo tal cosa y yo lo respondí tal otra, ¿sí? Y mira el expediente que acá está presentado. Entonces, siempre tener esa información va a ser en beneficio de que el vínculo con el cliente sea normal y no tenga malos entendidos. Después, otra cuestión importante es el tema de los plazos. Dependemos de un montón de actores. Obviamente, cómo trabaja el juzgado, eso es importante. Hoy por hoy, que hay mucha gestión digital, se han acelerado muchísimo los tiempos. Dependemos de organismos, ¿sí? No sé, inscribir un segundo testimonio, dependemos del registro de propiedad inmueble, dependemos del edicto, el boletín oficial, dependemos de que nos conteste el IPS. Bueno, ahora con el IPS en provincia podemos desde la página consultar si tiene o no tiene algún beneficio el causante. Bueno, dependemos de muchas cuestiones que no solo corresponden a que nosotros iniciemos y activemos, sino que hay terceros que actúan. Entonces es importante ser muy cauto con los plazos. Doctor, ¿cuánto tiempo? Mire, vamos a hacer una cosa. En promedio una sucesión, según las características que yo estoy viendo, que es un bien que usted ya tiene todo prolijo, tiene la escritura y demás, podemos llegar a terminar entre 6 meses y un año, pero siempre haciendo la salvedad de que puede haber imponderables. Tratar de no, o sea, digamos, ni dejar de fijar un plazo aproximado, ni tampoco decir, no, usted el 4 de julio del 2023 ya tiene terminado su sucesión. No, porque eso no es posible. Entonces, no comprometer plazos, sí comprometer el servicio, mandar los mails mostrando los avances, poner empeño, ¿sí? Pero nunca jamás decir, no, usted quede tranquilo que en 2 meses lo tiene. No, ¿por qué no? Suponiendo, no sé, tienen que inscribir la declaratoria en la Inspección General de Justicia. Un trámite del IGJ puede demorar meses, porque entra en un limbo, va a una mesa, después va a otra, se quedan un mes, después corren una vista, después vuelve, y después de una vista de algo que lo podía haber dicho antes y lo dice después. Entonces, esto es importante, la burocracia. Contra la burocracia uno puede tomar distintos remedios, pero va a estar siempre, es una enfermedad crónica que tiene el sistema, la burocracia. Entonces, uno lo que puede hacer es, lo que depende de nosotros, instarlo, ir al mostrador, bueno, en este caso si es por la web, estar siempre presentando ese escrito, pedir un pronto despacho, etcétera, etcétera. Ahora, en esa línea donde hay gente que quizás no esté con un poder de resolución muy activo, es importante siempre no estar prometiendo plazos que después no se cumplen y afectan nuestra credibilidad. Entonces, obviamente yo tengo certeza, doctor, ¿usted cuándo va a presentar la demanda? Quédese tranquilo que yo en 3 días lo sorteo. ¿Por qué? Porque ya tengo toda la documentación y depende de mí, de sentarme, de armar el escrito, de sortearlo. Bueno, yo sé que en 3 días lo hago, listo. Digo, mira, en 3 días aproximadamente, bueno, ahí depende de mí. Ahora, si me dice cuándo termina la sucesión, y la verdad no sé, no van a ser 10 años, tampoco va a ser un mes, digamos. Calculémosle 6 meses, un año, como promedio general. Esto, obviamente, a modo de ejemplo, no es que depende de cada caso en particular. Pero bueno, esto es muy, muy importante.
Y siempre tener también en cuenta que, siguiendo un poquito con el tema de, digamos, de lo que es la burocracia y los plazos, en Capital Federal, lo que sería la justicia nacional, es un poquito más fácil, por decirlo de alguna manera, el expediente. En provincia tenemos otras exigencias, como ser el impuesto a la transmisión gratuita de bienes. Bien, yo en mi caso particular sé cómo hacer la liquidación, pero bueno, no todo el mundo lo sabe hacer. Entonces, bueno, conseguir a alguien que sepa hacerlo, sea un colega, sea un contador. A veces hay contadores que no saben ni siquiera de qué se trata, pero un empleado administrativo, un estudio contable que sabe hacerlo, bueno. El convenio multilateral también. Uno en Capital Federal, como profesional liberal, está exento, pero cruzamos la General Paz y pagamos ingresos brutos. Entonces, el abogado que está inscripto en Capital Federal tiene que suscribir lo que se llama el convenio multilateral y pagar ingresos brutos sobre los honorarios que devengan en el expediente, que se hace una liquidación de una declaración jurada. Bien, que lo va a exigir seguramente el juez a la hora de regular honorarios. Dice: previamente a liberar la inscripción de la declaratoria, cúmplase con los aportes previsionales, que eso sería en provincia, ¿no?, la caja, y también el pago de ingresos brutos. Ahí tenemos que estar inscriptos, recurrir a un contador y tener la liquidación a mano. Muchas veces inclusive hasta piden el pago, y el pago todavía uno no estaba en condiciones de hacerlo porque no venció el periodo. Entonces, yo, ¿qué hago muchas veces? Bueno, hago un pago a cuenta. Entonces, a veces el jugador pide algo que no estoy obligado a hacerlo porque todavía no venció el periodo, pero me pide que pague. Bueno, entonces esas cuestiones burocráticas, es importante ahí el armar equipo. Bueno, yo ya sé que estoy inscripto en el convenio multilateral, por eso a los colegas que están en Capital, que tienen su asiento en Capital y van a matricularse en provincia y van a ejercer en provincia, más allá del tema de la caja previsional y demás, por favor tengan en cuenta esto, que cuando facturan a un domicilio que está en provincia de Buenos Aires, ya cae el convenio multilateral. Entonces ahí ya tengan la inscripción pertinente, quien les haga la declaración jurada para poder presentarlo en el expediente. Es un punto importante en este contexto que digo, armar equipo. El escribano, el contador, el agrimensor, ¿sí?, que sea algo interdisciplinario. También se pueden sumar martilleros públicos, suponiendo el bien que compone el acervo hereditario. Uno o dos herederos lo pretenden vender en tracto. Bueno, uno si tiene un colega, un martillero, a veces hay abogados también que son martilleros, pero que puede ocuparse del tema. Mire, yo le puedo recomendar tal inmobiliaria a tal martillero que puede tasarlo para saber más o menos cuánto vale y ponerlo a la venta. También eso suma, obviamente que es libre de cada cliente si quiere ponerlo con la inmobiliaria que quiera, o a esa gente que lo pone en varias inmobiliarias, pero eso, digamos, es un diferencial del servicio que se brinda, teniendo esa posibilidad de tener un extra, que el cliente bien atendido tarde o temprano no solo vuelve a contratarnos, sino que además va a recomendarnos, ¿sí?, y uno va a ir sumando clientes. Pero bueno, esto es importante, lo que serían los equipos interdisciplinarios. Y retomo el tema, digamos, de las diferencias entre capital y provincia, donde en provincia tenemos el ITGB, tenemos el tema de los aportes previsionales, el tema del convenio, si es que estamos en capital, o sea, ingresos brutos. Obviamente, cuando se saca la matrícula, sacar el token con el cual es ese USB que se utiliza para tener la firma digital y poder presentar y firmar los escritos a través del portal de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Y estas cuestiones, digamos, que hay que tenerlas en cuenta. Y después otras cuestiones también, bueno, respecto de la acreditación de vínculos, también es muy importante el tema de las partidas, retomando lo que es la entrevista inicial, hacer ese listado de lo que se tiene que pedir, hurgar sobre lo que es, bueno, cuál es la relación que usted tenía, es el hijo, bueno, tiene la partida de nacimiento. En el caso particular de que no tenga la partida de nacimiento, se puede pedir, bueno, ¿dónde nació? ¿Nació en capital? ¿Nació en provincia? Bueno, a través de la web se puede pedir y de esa manera obtener esa partida de nacimiento que se pudo haber extraviado, ¿sí? Lo mismo con la partida de matrimonio, la partida de defunción del causante. Suponiendo que hay que iniciar la sucesión
de otro familiar que está vinculado a ese bien, bueno, también tener la documentación de aquel. O sea, bueno, todas estas cuestiones de preparar bien toda la documentación, la importancia de lo que es la entrevista inicial, importantísimo, con posterioridad el presupuesto y todas las cuestiones que hacen a la relación con el cliente y que en el día a día, digamos, no haya malos entendidos, que se pueda pasar sin mayores sobresaltos lo que es el expediente sucesorio, que en general no tiene mayores conflictos, puede haberlos, puede haber peleas entre herederos, ahí, y retomo el tema del rol del abogado. Bueno, nosotros tenemos que ser objetivos y hay que buscar la solución. No podemos tomar partido suponiendo que dos herederos, cada uno con su abogado. Yo tengo que ser lo más objetivo posible para, obviamente, salvaguardar el interés de mi cliente, pero cuando veo que la posición subjetiva de mi cliente va inclusive a ir contra los propios intereses de él, yo tengo la obligación de advertirle y decirle, mire, de nada sirve pelearse, el otro también tiene derecho, busquemos la forma de consensuar. Pues bien, no se ponen de acuerdo sobre cómo vender el bien, sepan que, llegado el caso, puede ir a una subasta. Bueno, entonces antes de ir a la subasta, tratemos de ponernos de acuerdo. Bueno, ¿cuál de los dos podría comprar? O vendan a través de un tracto abreviado, que va a ser mucho más valioso el precio que si va a subasta. Entonces, bueno, tratar de ponerse de acuerdo siempre. Y en ese caso particular, la otra parte tiene su colega, ahí sí hay cuestiones que, si bien uno representa a un heredero y otro representa al otro, hay intereses en común. Entonces es muy importante también no solo la empatía, ponerse en el lugar del otro, o sea, no solo de mi cliente, sino también del otro heredero que también tiene derecho, y trabajar en conjunto con el otro abogado, ¿sí? Ahí es muy importante, circunstancias donde hay creencias de los herederos, peleas, y a veces termina siendo que se hace un lío de algo que era una tontería, porque uno pensó tal cosa y el otro pensó tal otra, y después resulta que era cuestión de que los abogados, en lugar de prenderse en esa pelea, y ahí el tema del rol y la función de mantener la objetividad. Bueno, veamos, ¿cuál es el problema? Este inmueble, bien, es mitad cada uno. Bueno, si uno de los dos terminó pagando el mantenimiento, bueno, ponerlo arriba de la mesa y decir, mira, yo pagué $10.000 hace 5 años que vengo pagando todos los impuestos, manteniendo el jardín, etcétera, etcétera. Bueno, yo pagué esto, reconoceme la mitad, si que te querés quedar con la otra mitad, ¿sí? O si lo vendemos, descontemos esta plata, bueno, negociarlo, pero no quedarse en el no, porque él siempre, no. Nosotros somos profesionales objetivos, tenemos que tratar de lograr ese entendimiento, ¿sí? Hay circunstancias donde parece imposible y termina siendo posible, entonces uno tiene que tener esa posibilidad de correrse del conflicto, verlo desde una óptica más amplia, analizar todo, no quedarse solamente con la versión del propio cliente, sino también escuchar a la otra parte, en el caso, vuelvo a repetir, de que haya un conflicto entre herederos. Y también puede pasar que, habiendo un único heredero, la propia persona tenga tendencia a quedar inmiscuido en el problema. No tengo la escritura, bueno, pedimos un testimonio, no, pero es muy caro. Bueno, a ver, yo le brindo la solución. Si usted quiere resolverlo, quiere terminar la sucesión, hay que hacer esto. Si no hay otra manera de hacerlo, bueno, tratemos de resolverlo. Si vemos que el cliente, bueno, a regañadientes acepta, después surge otra cosa y vuelve siempre a poner un pero y está siempre buscando la manera de dilatar la solución del problema, bueno, ahí también uno entra en juego. Es que, como sería la contracara del rol del abogado, ¿qué perfil de cliente quiero? A veces pasa que, bueno, se terminan teniendo los clientes que se pueden, pero cuando llega un punto donde uno puede elegir, hasta a veces, hasta dejando de lado una cuestión económica, convenía económicamente, pero me afecta la salud porque es una persona muy problemática, muy conflictiva, muy negativa, bueno, uno sabrá correrse a tiempo o no tomar el caso, o llegado la situación, si igual, mira, hasta acá llegué, renuncio, no quedarse atado a eso. También es muy importante porque quita tiempo, quita energía, y uno ese tiempo se lo puede dedicar a otro cliente. Entonces
en este rol de solucionador de problemas es muy importante la otra faceta, que es el perfil del cliente. El cliente que hace un mundo de todo y los problemas. Bueno, si es una persona que actúa de buena fe, hasta puede contenerlo y va a agradecerle que lo pudo sacar de esa negatividad. Pero muchas veces hay gente que ya es una cuestión ya psicológica, que tiene esa tendencia. Y entonces, bueno, uno tomará la decisión de si va a poner su energía en resolver esos problemas. Por ahí por un tema económico conviene y bárbaro, pero bueno, terminamos el expediente y ya está. En lugar de seguir con ese perfil de cliente que muchas veces hasta pretende echar culpa. No, porque usted, doctor, me dijo tal cosa. Mire, acá tengo el mail de tal día que usted me dijo tal cosa y yo le contesté tal otra. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, entonces también es importante en esa línea, ahí donde apuntaba antes con guardar el intercambio de mails y demás. Muchos clientes son gente cero conflicto, pero otros tienen esa tendencia. Me ha pasado de que me viene un caso y que uno mira, había 4 abogados antes. Entonces, bueno, un abogado lo pueden cambiar, 2 abogados no se le puede dar pasado algo. Ya cuando hay 4 abogados, y yo tomaría algún recaudo, no digo de llamar al anterior para preguntarle por qué se fue, pero bueno, ver, analizar un poco, y uno en la entrevista también tiene que tener esa intuición de decir, bueno, este cliente con las preguntas que va haciendo, si realmente quiere resolver el expediente o está con una situación de que quiere que le quede eternamente la sucesión, o inclusive no está salida del hecho, quiere que le quede siempre el problema dando vueltas y no resolverlo. Bueno, también ahí van nosotros en bueno, yo pongo mi energía, pongo mi servicio en pos de la solución, en pos de resolver, porque cierro la carpeta y sigo, no quedan eternamente en el problema. Entonces, bueno, eso es importante también tenerlo en cuenta, que es una cuestión que si uno en la entrevista inicial toma la información, resuelve bien cuál es el servicio que se tiene que brindar, le da las pautas de relación al cliente. También tomamos nota del perfil del cliente que es, ¿no? Si es conflictivo, si no. Por ejemplo, una tontería, es muy que no le interesa leer. Yo siempre leo las demandas, siempre, y se la mando por mail. Quiero que lo lea, quiero que esté de acuerdo. Cuando firma, que sepa lo que está firmando. Para que después no venga y diga, no, usted no, mire, yo se lo leí, usted lo firmó. Siempre hay que leer todo. Entonces esto es importante, siempre tener en cuenta. Hay gente que por ahí lo hace porque no le interesa, y explicarle, utilizar un lenguaje que sea entendible, ¿sí? Salir de los tecnicismos jurídicos, porque a veces el tracto abreviado, y nos miran, ¿qué es esto? Bueno, mire, es una manera de vender un inmueble que del causante pasa a un tercero a través de la sucesión, ¿sí? Entonces usted, en vez de poner el bien a su nombre como heredero, lo pone a nombre de un tercero que le paga, le compra ese inmueble. Entonces explicarlo bien para que lo entienda, porque después, si no, es muy difícil, y depende de nosotros, los abogados, de hacer que el derecho llegue a la comunidad y que sea entendible, porque en el fondo se trata de resolver problemas que hacen a las distintas personas que componen la sociedad. Entonces uno tiene que tratar de inclusive buscar analogías. Si a la persona le gusta el deporte, en alguna forma explicarle con algún ejemplo futbolístico del deporte que le guste, como para que lo entienda, y tratar de tener esa relación fluida de información principalmente con el cliente. Eso es muy importante. Entonces, a modo de resumen, entrevista inicial, que puede ser en distintas etapas, con los distintos medios que hoy tenemos, digitales, presencial, por teléfono. El presupuesto posterior, con toda la documentación, con todos los medios de comunicación, principalmente con pautas de horarios, aclararle al cliente, mire, si no me llame directo, mándeme un WhatsApp para ver qué horario podemos hablar, porque yo estoy con otras reuniones. Si tiene algo extenso, mándeme un mail que yo lo leo y después le contesto. Entonces, pautar, para que después no venga el reclamo, el malentendido. Sí, pero yo, doctor, lo llamé. Bueno, mire, o sea, no es mi único cliente, yo estoy para brindar un servicio, pero entienda que no hay WhatsApp los domingos, no hay WhatsApp los sábados, salvo que sea una urgencia. Y eso es importantísimo, nos va a generar poder disfrutar de la profesión y no sufrirla, ¿sí? Porque cuando ya se empieza a generar, y que no me gusta este cliente y me maltrata y no sé, bueno, entonces también eso, más que nada cuando recién se empieza en la profesión, a veces es preferible tener un peso menos en el bolsillo y estar mejor de energía que tomar cualquier caso
que muchas veces son clientes que vienen rebotando de abogado en abogado porque pagan poco, porque no quieren pagar, porque tienen una situación, digamos, desde su forma de manejarse conflictiva. Entonces, bueno, siempre buscan la manera. Y si es un cliente que uno valora la parte humana, inclusive también puede, a la hora de presupuestarlo, tener una bonificación, una atención, porque valora tener un cliente que está propenso a resolver las cosas. Y por último, bueno, todas estas cuestiones que uno fue hablando, quería acá presentarles el libro de actuación profesional en derecho sucesorio, donde están distintas cuestiones que hacen al desarrollo de manera práctica del expediente. Hemos tenido el mes pasado un seminario al respecto de lo que es la actuación profesional en provincia y en capital. Seguramente lo repitamos en breve. Y hay algunos proyectos también respecto de lo que sería la actuación profesional del derecho sucesorio. Y bueno, más que nada esto quería también brindarles acá la información del libro, donde la idea de este libro, que lo redacté el año pasado, es de ediciones D&D, era, vamos, todas estas cuestiones que a mí, cuando empecé en la profesión, me hubiera gustado, digamos, tener un libro que me permita ver aquello que no pude ver en la facultad, que lo aprendí en el ejercicio de la profesión, desde cómo presentar el sorteo de la demanda, cómo liquidar el ITGB, cómo liquidar los aportes previsionales, bueno, cómo hacer el trámite ante el IGJ de inscripción de la declaratoria de heredero. Bueno, prácticamente todo lo que es el expediente sucesorio está en este libro, con una mirada práctica, que ahora con la época de post-pandemia, donde se utilizan mucho los medios digitales, tuvo una importancia mayor, porque bueno, está todo desde las pantallas de cada paso, lo que es la cédula catastral y demás, bueno, toda una serie de pasos de cómo hacer la sucesión desde que se inicia hasta que se termina. Entonces esto es muy importante, reitero, poner énfasis en que nosotros tenemos nuestro mayor capital, es nuestro servicio, nuestra credibilidad, nuestra idoneidad, prepararnos siempre, armar equipos con colegas o con profesionales de otras áreas que hacen, en este caso particular, el derecho sucesorio, pero esto se aplica a todas las ramas del derecho, inclusive a otras profesiones, porque nos potenciamos al momento de decir, bueno, me pasa a mí comúnmente, alguien me llama y me dice, mira, tengo este tema, yo no lo trato, pero valoro la confianza de ese cliente que me llama para preguntarme. Entonces digo, mira, yo conozco tal colega que puede resolver el tema. Cuando uno delega, hacerlo con alguien de su confianza, para tampoco, digamos, exponer el nombre de uno que te recomendé a tal profesional y después no estaba a la altura. Entonces, es muy importante armar equipos que estén en la misma sintonía que tenemos nosotros para poder brindar un servicio que esté a la altura. Bueno, espero que hayan disfrutado de este conversatorio y los esperamos en la próxima oportunidad. Que estén bien.